Vamos a invertir unos minutos en la palabra de Dios, teniendo en cuenta que la suma de su palabra es la verdad y que permanece para siempre. Considérala en toda tu vida. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 8. Este es el Señor Jesús diciéndole a sus discípulos: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Se los dice en un momento donde había mucha opresión de parte de los fariseos, de parte de los intérpretes de la ley, de parte del sumo sacerdote, Anás y Caifás. Los discípulos ya lo habían visto a Jesús sanar, lo habían visto ser desafiados a la fe, a creer en Jesús, y acá Jesús los confronta a los fariseos diciéndoles: hipócritas, falsos. Y ahí es donde Jesús en ese contexto les dice a ellos mismos: el que me confesare delante de los hombres. Así que imagínate para ese momento en la situación que estaban los discípulos. Pero si leemos más adelante y nos vamos al libro de Hechos, vemos que cumplieron con eso, porque la gente se maravillaba y se sorprendía con el denuedo que hablaban la palabra de Jesús, con la certeza y la convicción, con la valentía que enfrentaban a los que oprimían el Evangelio en aquella época. Y si hoy nos paramos a nosotros, la iglesia de este año, dice: el que profesare delante de tu ámbito laboral, delante de tus amigos, delante de tu familia, que Jesús es el Señor, que Dios nos ama, que de tal manera fue el amor de Dios que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento, que es misericordioso. Que Jesús es el único camino que yo me puedo relacionar con Dios y que Dios se puede relacionar con nosotros. Que es el único mediador entre Dios y los hombres. Contale a la gente, declarale pública y abiertamente lo que hizo con tu vida. Esa oportunidad que dio a nuestra vida de cambiar, de empezar de nuevo, de nacer de nuevo, de aceptar a este Señor, a este Jesús como Señor y Salvador, que se metió con mi vacío, que fue el único que pudo llenar mi vida y darle propósito. Que antes yo tenía una vida vacía y no sabía para qué estaba, y trataba de tapar ese vacío con vicios, con logros y con cosas materiales, y lo único que hacía era tapar, hasta que me di cuenta que lo único que llena ese vacío en mi vida es el Espíritu de Dios. Mirá todo lo que tenés para contarle a tu entorno. Este versículo nos anima a aquel que hace años que camina con el Señor, que dice: bueno, eso lo dejamos para otros. Te anima a que des ese pasito de valentía y hables con denuedo la palabra de Dios. Y también a aquel que recién llega, que recién aceptó al Señor Jesús en su vida, que dice: no, más para adelante, cuando tenga más años, cuando tenga un ministerio, cuando tenga un seminario en mi vida, voy a hablar. No hace falta, solo tenés que tener el Espíritu de Dios en tu corazón y Él te va a guiar qué decir, en qué momento y en qué oportunidad.
Así que te animo a que puedas declarar públicamente en todo tu ambiente en el que te moves la verdad que hizo Jesús con tu vida. Todo lo que pasó adentro, hay evidencias en una vida que se arrepintió, que pudo pedir perdón y cambiar el carácter, el mal carácter, la mala conducta y tener una vida plena, llena del Espíritu Santo de Dios. Es solamente alentarte a que des ese pasito de valentía. ¿Sí? Es hasta acá, con esto solo, ya tenés demasiado. Y que toda lengua confiese que el Señor Jesús vino a salvar a los pecadores para la gloria de Dios. Nos vemos.